también esta entrevista que tenemos ahora y la tengo ni más ni menos que en línea a ella que tiene una historia hermosísima. Georgina Pesetoni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Adriana, buenas tardes. Encantada de estar con vos en el programa y de que me hayas invitado. Te agradezco. A la agradecida soy yo porque cuando hay amor, hoy justo el lema es Sí, sí. el de los Beatles que tiene que ver con el amor y pensaba en el día de los Beatles, ¿no? Qué Ujú, lindo poder hablar del amor desde una hermana como vos y una historia ujú. como la de Edgardo. Así que quiero que le cuentes a los oyentes dónde vivís, cómo es tu historia, quién era esa personita que te dejó este legado para que hoy estemos comunicadas. Bueno, vivimos o vivo en Capital Federal, y mi historia es muy larga, tiene 58 años. Nací con un hermano con síndrome de Down, nos llevamos muy poquito tiempo. Edgardo nació en el 1966 y yo en el 68, años complicadísimos, obviamente en un seno familiar, tener una persona con discapacidad, ¿no? Me imagino. Así que bueno, sí, no sé si fue duro, no la palabra es duro, pero bueno, Fue toda no una había todo lo que experiencia, un hay hoy en día. aprendizaje. Sí, sí, porque bueno, fue a pulmón, no había terapistas, no había nada de todo lo que hay hoy en día para que los chicos avancen, crezcan, se independicen quizá más rápido o se integren más rápido. Independizarse no sé, pero que se integren más a la sociedad o al colegio. Estamos hablando de años en los que no existía ni por asomo lo que es la integración escolar, Sí, te lo con lo cual entiendo yo puedo, porque, perdón, te lo entiendo porque sí, hemos hablado en estos días de Pedro, mi primo, y que él ujú, nació en el 59, así que no es mucho el tiempo ah, la diferencia. Em, claro. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mi papá tenía su empresa y mi Ujú. mamá se dedicaba al comercio, digamos, tenía un negocio de venta. Bien, y ¿Por qué? eso, no, no, porque Sí. por el tema también por el tema del tiempo de atención, ¿no? Que requería seguramente tu hermano. No, era una época que mi mamá se tomó como algunos años sabáticos, pero nada, no Ujú. por Edgardo, para nada, al contrario. Desde muy chiquititos, nosotros nacimos en Belgrano y Edgar empezó a ir a un jardincito. Fuimos como precursores en todo realmente, porque Edgar empezó a ir a un jardincito como hoy se llamaría maternal. Sí. Y me quedaba sola en casa y bueno, parece que lloraba bastante por quedarme sola y que mi hermano se fuera, así que arranqué yo también acompañándolo con chupete, mamadera y pañales, los dos juntos en un jardincito que se llamaba El Soldadito Rojo, Ah, y tenía un año y medio yo, así que él tendría 2 años y medio. Y arrancamos así, con una pequeña, en un jardincito muy chiquito, muy de barrio, digamos, que no era común, te estoy hablando del año, no sé, 70. sí, 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 sí. Y bueno, ahí sí después cada uno empezó su colegio. Edgar sí iba a colegio, siempre fue a colegios para discapacitados, Ujú. pues te vuelvo a repetir, no existía la integración escolar. Y te lo hago súper breve, Eran las obviamente, escuelas después que, famosas especiales, como tenemos hoy, claro, o con la diferencia exacto, que hoy los chicos van y se integran también en un aula eh, en otras escuelas, o sea, hacen con maestras como maestras integradoras, integradoras, con asistencia de personas que los de acompañan. terapistas y demás, Sí, sí, exacto. sí. Pero bueno, en esa época no existía, así que Edgar sí aprendió a leer, aprendió a escribir, y después cuando tendría ya 17, 18 años, el colegio invita a los padres a recorrer nuevos colegios, pero con actividades más laborales, digamos, son colegios laborales, creo que especiales laborales, donde le enseñan Tipo los algunas... talleres como tenemos acá un COADIS, que acá hay un taller, te digo Ujú, que precisamente contiene a quienes han terminado la secundaria o no lo han hecho y hacen trabajitos, es un taller claro. protegido, sería la Sí, denominación. Tal vez en ese exactamente, algo momento no tenía así. ese nombre, ¿no? No, aprendí toda la bartería y después, Ah, bueno, mirá. sí, por alguna situación particular del colegio tenía como en el predio un espacio
y se empezó a desarrollar una fábrica de pastas, donde los papás de 10 chicos, ya estamos hablando de 18 o 20 años, formaron un equipo donde empezaron a montarlo con máquinas y empezar a vender al público, o sea, empezaron a darle una impronta también rara para esa época, ¿no? Que 10 chicos con síndrome de Precursores Down en este total, caso. sí. Sí, sí, hay una nota en La Nación, en Clarín, uy, perdón, en el diario Clarín, Ujú. del año 93, creo. Mira vos. Lo hago bastante rápido todo, porque si no es mucho más largo, pero No, bueno, no, hubo pero me un... gusta que te tomes el tiempo porque son historias que valen la pena escuchar porque hoy vemos algunas cosas que se reflejan en las luchas. Yo te hablaba de Andy, nuestro guardavidas, que Sí, también terminó el secundario. El otro día lo tuve, te tengo que mandar el audio, lo tuve sentado en el estudio y me leía el pronóstico. Así, con ah, la dificultad que pueden tener ellos para expresarse, claro, pero siempre hablamos del pronóstico, le mandaba saludos, o sea, hay momentos y momentos en los cuales por ahí le entendía un poco más o menos, pero claro. vale el esfuerzo y ese cariño que te dan. Bueno, sigamos hablando de esto, porque te Bueno, interrumpí, pero que, no, por favor, y después hay, Asdra arranca con el 95, creo que es, sí. me pierdo un poco en la fecha, puede ser mucho, como con un primer congreso de integración laboral, donde los chicos participaban con el armado desde la fábrica de pastas habían hecho las pastas y los pancitos y creo que se atendía como en la parte de comedor, viste que en todos congresos siempre hay Sí, 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 los sí, sí. cafés y para almorzar y demás. Y bueno, y ahí una de las empresas, que no sé si se puede decir el nombre o no, Ni un pero problema. como digo No, no, yo, dalo, dalo. bueno, Mercedes-Benz Sí. levanta el guante, como digo, proponiendo que los chicos de esta fábrica, 5 chicos de la fábrica, podían ingresar a la empresa a trabajar. Y bueno, Edgar estaba dentro de esta nómina de estos 5 chicos. Qué Había algunas aristas lindo. complejas, que acá es donde viene el diferencial también nuestro, es que nosotros vivimos, yo sigo viviendo en Belgrano, y la fábrica de Mercedes-Benz queda en González Catán. Ajá. 70 kilómetros para ir Y 70 todos para los volver. días y 70 para volver. Sumado a que estamos hablando de una fábrica, horario de fábrica, el horario de ingreso eran las 7 de la mañana. O sea que Edgardo durante 23 años literales, ininterrumpidos y como cualquier empleado, se levantó a las 4:30 de la mañana Qué hermoso. para llegar en el charter, o sea, Edgardo viajaba desde casa hasta Puente Saavedra. Hubo otras paradas, pero te cuento la última porque después hubo reacondicionamiento de paradas de gente y demás que, bueno, Mercedes-Benz proponía las paradas y la que te quedaba más cerca es la que ibas. En este caso, la última de muchísimos años fue, cruzaba del otro lado de la General Paz. Sí. Acá, bueno, hay un puente que se llama Puente General Paz, lo cruzás y estás en provincia, y bueno, del lado de provincia había que esperar el charter que pasaba a las 5 de la mañana. O sea que Edgar se levantaba a las 4, salía a 4:30 más o menos de casa, se tomaba el colectivo, lo dejaba a 2, 3 cuadras creo, cruzaba al lado de provincia y ahí a las 5 de la mañana estaba el charter que iban subiendo todos los de la zona. Ahí agarraban General Paz, la ruta, digamos, y Y, tenían 1 hora y pico hasta la planta. Se bajaba y se tomaba lo que es una combi interna, un colectivo interno, que ellos le llamaban la calecita, y los iban entregando a cada uno en su dentro de lugar. una fábrica que es gigante Sí, sí. a cada uno. Así que bueno, Edgar trabajó en la cocina durante sus 23 años con distintas tareas. Tengo que aclarar que de las 5 personas fue el único que quedó. Y acá, ¿por qué lo recalco? Porque Edgardo entra a trabajar y nosotros lo tomamos como que dentro del seno familiar yo trabajaba, mi mamá trabajaba en ese momento nuevamente y bueno, Edgardo trabajaba. Claro. O sea, llueva, truene, hace frío, hace calor, y siempre se le dio esa impronta y todos nos levantábamos, todos nos íbamos a trabajar y no había ese formato de, bueno, pobrecito, es discapacitado. Edgardo físicamente, gracias a Dios, nunca tuvo ningún inconveniente, nunca tuvo un soplo de nacimiento que es como un poquito característico Sí. en las personas con discapacidad o con síndrome de Down, pero
físicamente o clínicamente siempre estuvo, gracias a Dios, perfecto, con lo cual no había ningún impedimento para que, nada, él, como siempre digo, esto fue 50 y 50. Mi mamá en este caso, yo no hablo por mí, se le dio la oportunidad, ella se levantaba no sé cuántas veces, días y demás, pues no me lo acuerdo ya, para enseñarle a viajar, obviamente. No es que Claro, sí, de un día sí, para el sí. otro le dijeron, No, no. bueno, ¿sabés qué? Tenés que ir Tenía que a la viajar, tenía parada. que manejar el dinero, Eran las tener épocas de la cuidados. monedita, Tal vez no había de tantos problemas de seguridad como hay ahora. No sé. No, una sola vez le robaron, cruzando Puente Saavedra se llama, perdón, ese puente que cruza de Capital a General Paz Sí, sí, a sí, lo ubico, provincia. lo ubico. Y bueno, él era a todo esto a la madrugada, pero siempre se supo manejar muy bien. No había manera de decirle, bueno, bajate en tal lado al 4200 y de ahí, o sea, no. O sea, no había manera de que se le cambie ese recorrido, pero una vez que lo aprendió, empezó durante 23 Claro. años, viajó solo siempre, ¿no? Georgie, para Así que bueno, eso tu ahí mamá tuvo. iba y lo acompañaba y volvía el primer tiempo. ¿Cómo Claro, hicieron? el Claro, primer tiempo sí, sí. viajaba, no, por eso te digo, no recuerdo cuánto tiempo, pero acá está bueno. Hasta que Pensá que aprendió. estamos hablando de la época que había boleto, había billetes, había moneditas, no había celulares, nada. O sea, era realmente Estamos dejar un hablando más o hijo. menos del 80 y algo. noventa y Ah, cinco, no, 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 95. 95, 96, Ujú, donde, bueno, rezaríamos las dos esperando que nadie llame diciendo Edgardo no llegó, claro. porque siempre, bueno, el llamado de la mañana de las 7, 7:30, cuando todos empiezan a ingresar, siempre era esperar a que alguien, bueno, fijás el reloj, 7, 7:15, 7:30, no llamó nadie, es porque Edgardo llegaba, Bueno, nunca tenían, llamábamos para tenían ver. hasta ese acompañamiento de la empresa, ¿no? De cuidarlo, Sí, de sí, decir, sí, sí, sí. llegó. Qué bueno Por eso eso, ¿eh? es muy importante la integración laboral, pero siempre, como digo, esto es 50 y una 50. 50 y 50 de que uno apoye a la persona con discapacidad, Claro. lo incentive a que lo haga y que la persona quiera, por otro lado. Sí, Y por otro además, lado es un acuerdo sí, entre las partes, entre tres partes. ¿Por qué? Porque es la persona con discapacidad que es la que tiene que trabajar, pero es la empresa que tiene que tener contacto con la familia y la familia apoyar, porque hay cosas que no se pueden resolver con la persona con discapacidad, lo tenés que resolver con la familia. exacto, exacto, exacto. ¿Qué trabajo? En todo esto, me detengo un poquito en tu vida. ¿Cómo Ujú. fue vivir con él? ¿Vos llegaste después? eh, ¿Te convertiste un poco en la protectora? ¿Te convertiste también en la hermana mayor, a la inversa, ¿no? Pero él te cuidó seguramente, porque son muy tiernos además. Sí, son muy dulces. Nos llevamos 16 meses. Y mientras estuvo mi mamá, siempre era mi mamá la que llevaba la batuta. Ella era, como digo, esto era una obra de teatro donde ella era directora, y yo era la ayudante de la Sí, directora. sí. Cuando mamá no estaba, había nada, la bajada de línea de mamá era, bueno, Edgar, hacerle caso a Georgie, y así hacíamos. La verdad que siempre funcionamos muy bien. Edgardo fue una persona sumamente dócil, dúctil, tenía sus cosas, obviamente, como todos tenemos, o sea, tenía carácter también, ¿Qué pero día cumpleaños? eh, el 12 de diciembre Ay, mira. era de Sagitario. Sagitariano, sí, tienen su carácter los Sí, sagitarianos. sí, pero nada, fue una persona sumamente abierta, comprometida con su trabajo. De vuelta, 23 años trabajó levantándose a las 4:30 de la mañana y volvía entre las 6:30 y 7 de la tarde, porque él trabajaba 8 horas, digamos, y Ujú. la combi de vuelta, de allá salía a las 4:30 de la tarde, de vuelta lo dejaba esta vez en Parque Sarmiento, y ahí se tomaba otro colectivo para llegar a casa. Así que llegaba entre 6:30 y 7. Y tenía su horario religioso de irse a dormir a las 10:30 de la noche para, bueno, obviamente volver a trabajar al día siguiente. ¿Qué ejemplo lo que estás dando de que todo es posible? Y estamos Sí, hablando de otras épocas. ¿Cómo, totalmente. qué otras cosas hizo? ¿Le gustaba la música? Háblame un poco de él fuera del trabajo. Era muy romántico, le cantaba el amor, hizo teatro, La típica de ellos, sí, muchísimos. sí. ¿Qué música le Sí, gustaba, te sí. acordás? Sandro, Luis Miguel, Ah, mi vida.
le encantaba que hiciéramos el dúo Pimpinela porque eran dos hermanos que se peleaban cantando. ¡Ay, qué lindo! Y me contabas que, bueno, Era muy sensible. sí, son muy sensibles ellos, sí, sí, no hay duda. Y qué más hizo? Además de, bueno, teatro, qué Hizo teatro en hermoso. el club muchísimos años, pero teatro integrado, digamos, Sí, 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 en el club, pero donde fuimos toda la vida. Sabía nadar perfectamente. Jugaba al tenis, jugábamos al tenis juntos en el frontón. Iba ah, al gimnasio. Tuvo una vida rayando más a lo normal que lo de discapacitado, llamarlo. y sí, porque no hay duda que yo digo que ellos nos vienen a enseñar lo que es el amor realmente. Y Un bueno, amor incondicional. son incondicionales, coincido totalmente. Por eso siempre me encanta este tipo de historias y siempre, bueno, sale a la luz Pedro, mi primo, Andy, que hoy ha luchado mucho su mamá para lograr los objetivos y él también ha puesto su esfuerzo. Ujú. Por eso me gusta conocer la historia tuya. ¿Y qué más pasó con tu vida mientras Edgardo crecía y vos trabajabas? ¿Vos pudiste tener tu familia? No, eso no te había preguntado. Sí, 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 yo tuve mi familia, tuve mis novios, mi familia, hoy tengo marido, hija, ¿Y las chicos, y siempre lo tomé. tu hija lo alcanzó a conocer? Sí, 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 sí. Acá entramos eh, en la etapa fea de mi vida, digamos, porque al mismo tiempo que nacía mi hija, Sí. a los 9 meses mi mamá se enferma, con lo cual tuve un año, el 2009 al 2010, mi hija nació en el 2008. Mm, El 2009, al final de 2008 mi mamá se enferma, todo el 2009 enferma y en el 2010 fallece, con lo cual eh, te tocó son toda la esas, responsabilidad. todo, sí, todo junto, Tu son hija y esas, él esos como, momentos, y hacerte cargo de él o cuidarlo a él, ¿no? todo, No es hacerse absolutamente cargo, es todo, cuidarlo. todo. Todo, su casa, porque fue independiente. Una vez que mi mamá fallece, acá Ajá, entramos en una etapa también hermosa de él, y mía, porque nunca, cuando mi mamá estuvo enferma, nunca me planteé qué sería de mí, de él, el día de mañana, porque bueno, ya era un diagnóstico totalmente declarado y bueno, íbamos así, en picada, digamos, sí, con mi sí, mamá. sí. Y como digo yo, ese año fue un año que hice eh, un curso veloz de cómo iba a ser mi vida el día después, que uno no lo sabe, ¿no? Pero fue un año de práctica para los dos porque Edgar no dejó de trabajar. Muchas veces me llamaban de la empresa para decirme, bueno, si no querés que Edgardo hoy no venga a trabajar por todo lo que te le digo, no, todo lo contrario. Edgardo ya hacía 15 años que trabajaba ahí, no era nuevo. Sí, sí. Con lo cual, para mí que estuviera en su lugar, con su gente, con sus amigos, digamos, Era también el lugar de trabajo, ayudarlo claro, a superar el contiene el lugar de duelo, sí, a trabajo, ¿no? contenerlo. Exactamente, exactamente. Él pasó el duelo de su mamá con sus amigos de trabajo y yo pasé lo mío con el mío con mi gente también. Claro. Así que bueno, fue un año durísimo, durísimo porque nada, son esas cosas que te caen de golpe y como digo yo, me luchaba entre la vida y la muerte, ¿no? Porque mi mamá fallecía y tenía a mi hija que estaba recién nacida. Era Fuerte. enfrentarme durante el día a la muerte y a la noche cuando llegaba a mi casa era pura vida, era una bebita de Sí, 9 meses. me imagino. Georgie, con respecto a Edgardo, él alcanzó a jubilarse, me contaste, ¿y cuánto hace de su partida al otro plano? Bueno, Edgar se termina jubilando por una cuestión de discapacidad laboral, no por su discapacidad de síndrome de Down. Edgardo se jubila en el 2017, pero porque ya veníamos con algunos problemas físicos en él, Ah, con varices. Pero ¿por claro, qué se producen sus varices? Por estar tantos años parado. claro. Edgardo tuvo un trabajo feroz en cuanto a cantidad de años y de tiempo, porque trabajaba, era uno más. Hay programas de televisión, hemos salido en miles de medios que han visto eh, Su historia, lo, y lo que lo hacía. grande que fue, Sí, digamos, sí, 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 lo para, grande que estamos de fue. vuelta.
Sí, hablamos de una época totalmente distinta, ¿no? No es lo mismo ahora. Edgardo fue tapa de totalmente. revista La Nación en el 2010, donde no Mirá. existía, la tapa es Yo, No Edgardo, existía la con, integración laboral, no existía la no, integración en la no, escuela, en muchas no. cosas. Así que bueno, no sé, en el 2015, el 2014 tuvo alguna intervención por sus varices, se mejora, sigue trabajando y demás, pero bueno, empieza a complicarse un montón. Y al mismo tiempo yo empiezo a ver de que Edgar ya empieza a estar empieza a ser otra persona en cuanto a cansancio. Claro. De vuelta, estamos hablando de que se seguía levantando a las 4:30 de la Ay, mañana mi vida. y su trabajo seguía siendo el mismo. Sí, Entonces, yo para mis adentros, mi función es de madre y de hermana y de madre al mismo tiempo, ¿no? Y yo acá me ponía, porque él no tenía la lógica de ver su futuro. Y yo ya claro. empezaba a ver un futuro, de decir, bueno, tendría que plantear que para dentro de unos años o el año que viene, la carga horaria empieza a ser menor. Ujú. Pero también cómo decirle vas lunes, miércoles y viernes y martes y jueves no, porque le cambias la rutina y si hay algo que tenía él y las personas hablo de síndrome de Down o de mi hermano en particular, Sí, la rutina y lo sistemático funcionan muy bien en ellos. Entonces, él tenía sus rutinas laborales, sus horarios, sus días y cambiarle cualquier cosa que le cambies puede ser complejo. claro. Entonces, bueno, yo empezaba a decir, bueno, el año que viene planteo en la empresa para empezar a bajar la carga horaria, a pesar de que, bueno, empieza a cobrar menos, pero bueno, no llegué a ni plantearlo porque tuvo una operación muy grande de varices, se le complicó, pobre, con una bronquitis muy fuerte que tuvo, Ujú. como todo junto, ¿no? Sí, Y automáticamente dije, bueno, y él dijo, si vos escuchás alguna de sus últimas entrevistas, hay una en Maju Lozano muy, muy linda, muy divertida, donde él, creo que ahí lo dice, yo me decidí a jubilarme. En realidad, él empieza a no dar más por su claro. cansancio físico, pero bueno, es como que se junta absolutamente todo. Y como digo yo, qué increíble que su problema para jubilarse sean las piernas, el no poder, no es que no podía caminar, no podía estar parado 8 horas como estaba. Sí, como y en lo que le gustaba. Georgie, Claro, y el libro, ¿qué resume? Este libro de mi hermano y no, yo. no resume, es nuestra vida entera. ¿Está toda la vida? ¿Está toda la Desde vida que ahí? nacimos, sí, sí, desde que nacimos Qué hasta, hermoso. hasta el 2019, que en un momento determinado me llamaron de la producción del programa ¿Quién quiere ser millonario? Con Santiago del Moro, Ah, para que mirá. participemos, que yo Sí. me negaba porque Edgar no iba a responder las preguntas, la que la iba a responder era yo, pero en un momento ese programa se convirtió en como de mostrar situaciones distintas de la vida, Sí, mostrar común, historias de digamos, vida como la de ordinaria. ustedes. Exactamente. Sí. Así que bueno, después de una larga charla, lograron convencerme porque, bueno, la exposición era mía, que también en parte estaba en YouTube, ese programa. Y bueno, con la parte que me tocó a mí, que nos ganamos, su parte fue a depósito bancario y la mía fue una inversión en, reescribir la tercera edición del libro y cuento hasta ahí. O Sí. sea que yo imprimo el libro en el 2019 para publicarlo. Yo tenía todo armado para el 2020, el 7 de abril del 2020, que se cumplían los 10 años del fallecimiento de mi mamá. Sí. Pero ¿qué pasó en el 2020? Nos agarró la pandemia. Claro. Así que en marzo 2020, así que no lo pude presentar, nos quedó todo ahí. eh, una lástima porque, bueno, lo vendo, yo lo escribo, yo lo edito, yo lo vendo, yo lo cobro, remo, Sí, esto en sí, dulce de leche. sí. Pero bueno, ahí está nuestra vida completa, donde cuento desde nuestro nacimiento, cómo fue todo su proceso de adolescencia, todo el capítulo dedicado a mi mamá y cómo hicimos para lograr que Edgardo fuera independiente, porque bueno, no sé, ahí quedó medio trunco. Cuando mi mamá fallece, yo al día siguiente no digo qué hago con mi hermano. Mi hermano se queda viviendo en su casa, trabajando, y yo en mi casa, con mi familia y trabajando. Y Edgar vivió 14 años solo, Qué literalmente, bárbaro. Qué con ejemplo, ¿eh? toda mi ayuda, con todo mi backstage, que fue muy grande, porque ahí sí tengo que hablar de mi persona, o sea,
todo mi ayuda para que él pudiera ser independiente, porque hay cosas que él no dominaba o no podés ver hacia adelante. Entonces, bueno, yo tenía que ir armando un montón de cosas para que él pudiera mantener esa independencia. Georgie, y el libro tiene una declaración de interés a nivel nacional, ¿verdad? Está en proceso, una diputada se interesó muchísimo en el tema, hay que ver si, bueno, se puede presentar, pero bueno, sí, está declarado, está en proyecto de declaración de interés Es, nacional, así esperemos que que así bueno, sea porque va a ser un ejemplo. Además, la circulación de ese libro le sirve a todas las familias que tienen una persona con discapacidad. Tu vivencia seguramente sirve. Y también leí por ahí que estás dispuesta a dar charlas y a contar la historia donde te convoquen. ¿Lo estás haciendo? mira, hace poco me convocaron de una empresa para dar una charla es una historia de superación, es una historia de vida, es una historia de integración laboral, es una historia sumamente rica, contada. A ver, este espacio nace como una misión mía de mantener vivo el legado de mi hermano. ¿Por qué? Porque muestro un ciclo de vida completo de una persona con discapacidad, pero Excelente. contada por una hermana. Sí. En, ¿Por qué? Porque en se puede primera encontrar mucha persona, ahí, bibliografía, claro. aparte, porque se puede encontrar bibliografía de médicos, de padres, que cuentan su experiencia de vida de haber tenido un hijo con discapacidad. Pero bueno, yo muestro cuento, no muestro, cuento el ciclo de vida completo, que es lo que yo me imaginaba en su momento. Dije yo, mis padres cuando fallezcan, me voy a quedar yo con mi hermano y yo va a ser mi responsabilidad absoluta es cuidar de mi hermano hasta que fallezca. Es el Y tema bueno, de como todas las todo, personas que tienen un exactamente, es el familiar, miedo. es el miedo. Lo viví cerca con mi primo, que perdió a sus Ujú. papás y vi a mi prima cómo se ocupó. O sea, veo eso, es algo que está el miedo en todos. Este, la verdad que admirable todo lo que me estás contando Ujú. ¿y qué le dirías hoy a quien nos escucha? Nadie está exento de tener una persona con discapacidad, un chico down, un autista en su familia. Eh, Exacto. em, con tu experiencia, con tu historia, ¿qué le dirías a quien le puede tocar esto? O a Mira, quien ya lo esto vive. es educación desde que se inicia, desde el nacimiento, es algo que no lo puedes lograr de golpe a partir de los 25 años de una persona. Esto es un trabajo mm, de una vida entera, te diría, Sí. porque yo en su momento le hablaba a los hermanos más que nada, pero bueno, hoy Edgardo, que ya no está, es como que uno empieza a ver su vida más alejada, puedes tomar distancia, podés analizarla de otra manera. Ujú. Y esto es para las familias, porque si mi mamá y mi papá no me hubieran educado o no nos hubieran educado de la manera que nos educaron, perdón, Sí. eh, me pongo a pensar qué hubiera sido de mí sin mis padres, con un hermano, sin la impronta laboral y sin una empresa que nos haya recibido Claro, claro de que esta sí. manera también, Sí, ¿le porque gustaban tiene los mucho que ver animales? eso. ¿Le gustaban los animales? No, Ah, no, le tenía fobia a ah, los perros, un mira. miedo terrible. No. Bueno, nosotros acá tenemos a Pedro, el gato, y pensé, digo, porque hay personas que le tienen fobia y personas que no, por eso te lo pregunté. No, Bueno, el fútbol, él era tenista más que nada. Ah, sí, hacía tenis, le daba en el frontón solo, era un hermoso. genio. La verdad que de vez en cuando yo peloteaba con él. Ahí tengo algunos videos que no posteé, digamos, no posteo todo, pero tengo algunos videos caseros en el club, Si alguien, peloteando. si alguien quiere comunicarse para dar una charla, estaría lindo que te vinieras por acá. Me encantaría porque todo esto sirve, para todos nos sirve a todos, para que Hace poquito entendamos. di una charla en un laboratorio Mira, que para gente que no tenía familiares con discapacidad. Por eso te digo que es una charla que es tan amplia, es para la sociedad. Por eso yo me considero hoy en día que tengo una misión para sí, mantener vivo su legado, pero esto es
esto puede ser, es mundial, digamos, o sea, en cualquier lugar del mundo es una charla que sirve para ampliar horizontes, para Coincido dar a conocer totalmente. Y para y abrir la puerta concientizar. a la integración y a la concientización. Este, yo Bueno, la, tengo la página de él, co- como que me preguntaste, perdón, en sí, Instagram, que es mi hermano y yo, es donde nos mi, encontramos. exactamente, que nada, te lo agradezco un montón también, porque hace muy poquito me animé como a, a- a volver a incentivar la página, que yo la tenía, nada, con poca información ya, porque Edgar falleció hace Sí. 2 años, no tenía mucho para subir, pero dije, bueno, empecé a sentir la necesidad de seguir mostrando el camino que recorrimos, sumado a que, bueno, me contrataron de una empresa para que dé una charla, y la verdad que siento que tengo muchísimo Para para dar, contar y y te das compartir. cuenta. Exacto, y te das cuenta de cómo lo recibe la audiencia. Sí, totalmente. Y Ves a la gente lagrimear, que se emociona, que pregunta. Entonces, bueno, decís, la verdad que no es solamente para familias con discapacidad, sino que se es amplía para absolutamente a todos, todo el es mundo. para Exacto. todos. Yo quería también preguntarte qué pasa con tu vida después en ese vacío que dejó tu hermano. Lo estás llenando con esto, pero ¿cómo estás? Durante estos últimos 2 años, eh, si querés la palabra, vaciarme, porque fueron muchos años, fueron 15 años que estuve más allá dedicada a mi familia, a mí, obviamente. Sí, sí, También sí. me cuidé un montón, tuve mucha conciencia también de que yo tenía que cuidarme para poder cuidar bien a la persona que estaba atendiendo, que Bien. es algo fundamental, fundamental, hasta Cuidarse, que sí. no di más. También tengo que reconocer que en un momento no di más, y hay una pata que acá no hablamos todavía, que es, en un momento me pasaron determinadas situaciones en mi vida personal que dije, acá me está pasando algo a mí, de estar como, la palabra, viste, que se usa en inglés es el burnout, o sea, como Sí. uno tiene la cabeza quemada, porque es muy emocional, o sea, yo no era un trabajo que decís, bueno, me pagan, me dedico a esto, me gusta, era mucha emocional, es mi hermano, o sea, es mi sangre a la que tenía que cuidar, no Exacto, sí. era, Tenías que hacer un equilibrio y tal vez no total, y llegó un estaba. momento en que me empecé a sobrepasar, y bueno, tuve que salir a buscar ayuda, Bien. buscando un hogar para que Edgar viviera. ¿Por qué? Porque yo ya veía un poco más allá que él, que fue durísimo, 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 enfrentarnos los dos a decidir, que lo decidí yo, fue totalmente unilateral eso, Sí. porque no podía decidir él ir a vivir a un hogar, porque él no estaba mal, él estaba igual que siempre, pero Pero yo vos la te que no diste daba cuenta que más. era, claro, que necesitabas. Y bueno, y de esa manera pensé que él iba a estar mejor. Estuvo mucho más cuidado que yo, porque yo lo veía Sí. una vez por semana, obviamente, con personas Sí, vos te que dedicabas. limpiaban, pero no necesitaba una persona que esté sentado al lado de él, porque él la seguía haciendo su vida normal. Ujú. Pero yo empezaba a verle algún atisbo ya de que algunas cosas no se acordaba, y no sé por qué yo siempre tuve el miedo de decir, bueno, y si le pasa algo en la casa, porque bueno, he Claro, tenido sí. situaciones que no contestaba, que tenía que salir corriendo Sí, sí, porque sí, estaba sí. durmiendo y no me escuchaba, pero el Estaba, susto que uno se pega. sí, sí, ha pasado eso y está bien. Bueno, la verdad que me encantó conocerte, conocer la historia. Seguramente nos vamos a volver a cruzar. Hoy me dejas un mensaje. Yo también me emocioné. Cuando arrancó el programa, cuando empezamos la charla, ahora me tiene un poco distraída el gato que está ahí. Se nos quedó en el estudio. Como que bien, bien, porque si no creo que terminaba moqueando, porque también moviliza toda la historia Sí, que nosotros sí, tenemos en la familia y lo que uno ve, ¿no? Pero bueno, exacto. Georgina, la verdad que te felicito de corazón Muchísimas por lo que gracias. estás haciendo, porque aunque él no esté, sigue estando presente y te sigue dando tarea. Y eso es Sí, mucha. importante, mucha. Por eso Este, mantengo vivo su Instagram. exacto. Y bueno, espero que nos volvamos a cruzar y algún día Ojalá. conocernos personalmente y Sí. darte un abrazo. Muchísimas gracias por haberme convocado. Lo que quieras decir, encantada.
nada, gracias por el espacio, gracias por dejarme contar y ojalá que mi mensaje llegue a tantas familias con personas con discapacidad y mostrar todo lo que sí pudimos lograr, Que todo se que eso puede es lo que quiero lograr. mostrar. Y todo tiene que ver con el amor. Y hay un tema, mira, busqué uno de Pimpinela que se llama El amor no se puede olvidar. Sin duda, Ujú. desde donde está nos muestra que el amor existe. Y vos mostrás con todo esto. Y ya vamos a combinar, quiero tener ese libro en mis manos. Te mando un Cómo no, abrazo. amor de hermanos. Amor de Muchísimas hermanos. gracias, Gracias, Adriana. gracias a Un vos. fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. Chao, chao. Bueno, Chao. lindo tema para cerrar esta charla con Georgina.